Les bendiga en esta tarde a todos ustedes. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda en esta hora. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro a los Hebreos, en el capítulo 13 del libro a los Hebreos. Este es un estudio muy lindo acerca de la madurez de todo cristiano. Amén, hermano. Hemos titulado Hacia la madurez, basado en todo el libro a los Hebreos, que no lo vamos a tratar en esta hora, sino vamos a ir paulatinamente. Amén. Quiero que abra su Biblia en el versículo 22 del capítulo 13 del libro a los Hebreos. Es un privilegio para todos nosotros poder estar en la casa del Señor, ¿verdad, hermanos? Y poder, hermano, compartir con muchos de ustedes este hermoso momento de la palabra del Señor. Aquellos que esperan este día con gozo y con alegría para poder mirar el mensaje y escucharlo, es una bendición. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos ha brindado en esta hora de poder estar acá, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada. Abre nuestro entendimiento. Abre, Señor amado, bendito, nuestro ser, nuestro corazón. Que seas tú, Espíritu Santo, el que pueda tocar nuestros corazones y nuestro intelecto para poder, glorioso Jesucristo, exponer tu palabra. Gracias, Señor, por todas las cosas bellas y hermosas que has dado a cada uno de nosotros. Bendice a aquellos que van a escuchar, bendice a aquellos que van a escudriñar, y podamos, Señor, así juntos poder aprender de tu palabra, Señor. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús te lo pido. Amén. Tome su asiento. Es un privilegio para mí, decía, que podamos compartir con mucha gente este mensaje tan lindo. Vamos a echar un vistazo, una vista panorámica en lo que corresponde a la escritura basada en el libro a los Hebreos. Cuando cada uno de nosotros estudiamos la Biblia, es muy importante para todos nosotros entender, escuche bien, entender la precisión de lo que se está enseñando. ¿Qué debemos de entender? La precisión de lo que estamos enseñando o lo que estamos aprendiendo, porque no estamos basándonos a un libro de caricaturas, no estamos mirando algún periódico, estamos escuchando y estamos escudriñando la palabra del Señor. Podemos darle palmas a Dios. Gracias. Es importante, les decía yo, entender esta parte, y es necesario que cuando nosotros leamos la Biblia y no podamos entender, debemos de hacerlo otra vez, algunas veces al mismo versículo, el mismo libro, para poder, hermano, no solamente entenderle, sino ser saturado del contenido de lo que nos dice la Biblia, ¿correcto? Por eso es que el escritor a los Hebreos nos dice de esta forma que acabamos de leer: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. ¿Correcto, hermano? Cuando hacemos este recorrido lindo, es decir, que cuando comencemos nosotros a leer la Biblia, debemos tener un momento oportuno, apropiado, no como que estamos comiendo algo ligero. Cuando leamos la Biblia, tome su tiempo, hermana, tome su tiempo, hermano. Amén. Y si procura no ser interrumpido, sería una bendición, porque vamos a pensar de esta manera, hermanos. Piense usted en una carta que viene de un familiar, de un ser amado, de un ser querido que está lejos, que está muy lejos, y usted no lo ha visto por mucho tiempo, aquel ser querido,
y usted va a leer esa carta, ¿cómo usted piensa que la va a leer? ¿Así tan ligero? ¿Así ligero? No, usted la va a leer despacio. Usted va a saborear esa carta, ¿verdad, hermano? Debemos de alejar nuestra mente de todo aquello ajeno y debemos nosotros saber que esta Biblia, más que todo este libro a los hebreos, la carta a los hebreos, es una carta. Debemos de hacerlo pensando que la Biblia no se escribió con versículos y capítulos, ¿correcto, hermano? Sino que se escribió uniforme. Así que si puede usted suprimir esos capítulos y esos versículos y leerla, le va a dar un poquito más de sabor. Amén. Vamos a irnos a un poquito de historia acerca de este vistazo panorámico del libro a los hebreos. Amén. Vamos a ver ahí, vamos a pasar al capítulo 1 del libro a los hebreos. Ahí vamos a ver algo muy especial, una preocupación del remitente en cuanto al autor de este libro, que, hermano, escribió de una manera tan tremenda a los creyentes judíos, a quienes el escritor a los hebreos envió, y estaba no vacilando en cuanto al judaísmo que se estaba llevando a cabo en aquellos años, sino que él escribe, si usted es lector y ha leído todo el libro a los hebreos, se va a dar cuenta que el escritor a los hebreos escribe acerca de esa nueva fe que habían aceptado aquellos creyentes, aquellos hombres y mujeres que antes profesaban ser judíos, pero ahora que conocieron a Jesucristo, óigame bien, están profesando una nueva fe y necesitaban ser arraigados. ¿Qué necesitaban? Ser arraigados, agarrarse de esa palabra linda y hermosa que habla de la fe y desligarse de la nacionalidad, de las enseñanzas judías. Y no solamente eso, sino las tradiciones que impedían a aquellos hombres, a aquellas mujeres, aceptar las demandas del judaísmo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, hermano, ahora se han propiciado de esa fe cristiana, y además estaban pensando ellos estaban pasando, estos hombres y mujeres por diversas persecuciones. Porque cuando los primeros cristianos, porque estamos en el año 68 después de Cristo, cuando se escribió el libro a los hebreos, y había una persecución en cuanto al cristianismo de aquella época, impulsado por aquellos hombres y mujeres que profesaban esa fe cristiana y habían dejado el judaísmo. ¿Me estoy explicando? Se habían refugiado en el cristianismo y por ende, hermano, mucha gente no quería al cristianismo porque sus familiares se habían convertido a Jesús y ahora estaban siendo perseguidos. Es tremendo cuando uno, hermano, le suceden cosas tremendas, ¿correcto, hermano? Cuando sufre por la causa de Cristo, ¿verdad, hermano? Cuando las personas allá en aquellos países donde tú vives, donde tú estás residente, no te aman, no te quieren, aún la misma familia, los mismos amigos lo rechazan a uno, hermano. Aún los mismos seres amados, si la esposa no es cristiana, si el esposo no es cristiano, hay un hostigamiento, hay una persecución. Entonces, así estaban estos cristianos, que no era suficiente, hermano, para ellos la fuerza tremenda que daba el cristianismo, y por eso el escritor de esta carta a los hebreos observa, hermano, que para que ya no sean perseguidos estos cristianos, los judíos estaban haciéndole una presión al cristianismo o a los cristianos de poder volver a su fe judaica, oiga, hermano, a poder practicar una vez más el legalismo que tenían las prácticas judías,
por los cuales eran ajenas al cristianismo. Me estoy explicando, hermano. Entonces, la perseverancia cristiana es algo dentro de nosotros que nos demanda esfuerzo en cada uno de nosotros como creyentes. ¿Qué nos demanda? Un esfuerzo completo, un esfuerzo total, hermano, en que tú y yo debemos de confiar, no en el dinero, no en las cosas materiales, no confiar en la posición que podamos tener social, no apoyarnos, hermano, en nada terrenal, sino totalmente, hermano, en Dios. Amén. Nuestra confianza debe de estar en Dios. Amén. Y si nosotros chequeamos estos 13 capítulos del libro a los Hebreos, vamos a ver cuán difícil resultó para estos creyentes en muchas ocasiones, en que en virtud de ser, hermano, creyentes, estaban siendo confrontados. Oye, hermano, estaban siendo confrontados de una manera tremenda en sus trabajos, en sus hogares, hermano. Tenían problemas porque, hermano, venían tentaciones, y era algo para muchos imposible muchas veces de querer, hermano, volver al judaísmo. Y por ende el cristianismo había surgido dentro de sus vidas de una manera muy fuerte, de una manera maravillosa. Podemos darle un gloria a Dios al Señor. Entonces, cuando nosotros leemos esta carta a los Hebreos, vamos a ver una gran diferencia. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es la diferencia entre lo bueno y lo mejor? ¿Escuchó? Entre lo bueno y lo mejor. Porque aunque estos creyentes, aunque nosotros como cristianos hayamos profesado el catolicismo o el mormonismo, o quizá cualquier otra religión en que el Señor nos encontró y ahora nosotros profesamos la fe cristiana, vamos a ver que de lo bueno hemos pasado a lo mejor. ¿Me expliqué? Entonces, esta carta, hermano, nos enseña o nos anuncia esa comparación linda de la ley mosaica, de las costumbres judaicas, a la comparación del amor, la ternura de un Cristo maravilloso. Amén. De un Cristo que ha cambiado nuestra vida. Amén. De un Cristo, hermano, el cual no solamente nos enseña su amor, sino su perdón. Amén. Su misericordia. Amén. Nos enseña, hermano, todo lo concerniente a aquella misión que Jesús vino a la tierra. Amén. ¿Correcto, hermano? Amén. Dice que somos líderes ahora. ¿Qué somos? Líderes. El Señor nos enseña ese liderazgo. Y fuera de eso, el libro a los Hebreos nos enseña que aquellos sacrificios que hacía en la ley, ahora dentro de la gracia, como cristianos, como el cuerpo de Cristo, venimos, hermano, a hacer esos sacrificios espirituales. Ahora nosotros ayunamos, oramos, leemos la Biblia, ¿correcto, hermano? Amén. Ahora vigilamos, ahora hablamos de Jesucristo. Es una pasión dentro de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque ahora somos un real sacerdocio. ¿Qué somos? Ahora somos reales. Es lo mejor que puede en nuestras vidas habernos sucedido a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el tema principal allí, en el capítulo 13, del versículo 22 de este libro a los Hebreos, nos enseña, hermano, esa parte preciosísima del capítulo 13, del versículo que leímos ahí, hermano, versículo 22, que nos enseña, hermano, algo que todo este libro a los Hebreos lo tiene, que es el tema principal desde el comienzo hasta el fin. Y es que el libro a los Hebreos nos enseña que una exhortación. ¿Qué nos enseña? Ajá. Por lo cual, hermano, este contenido puede deducir dentro de nuestras vidas el destinatario que estaba o que está plasmado en este libro tan hermoso,
y nos debe de prestar la correcta interpretación, por decirlo así, y la demanda de aquellas tradiciones que quizá muchos de nosotros habíamos llevado antes de conocer a Jesús, ¿verdad que sí, hermano? Aquellas tradiciones que no nos llevaban directo a Dios, sino nos llevaban aquellas cosas que pensábamos, creíamos que tú y yo estábamos agradando a Dios, pero eran tradiciones. Entonces, cuando conocemos a Cristo, hay una demanda en nosotros. Esa demanda nos hace que cada uno de nosotros prestemos atención, porque debemos de estar ocupados en las cosas del Señor. Amén. Amén. Cristo está ocupado en nosotros, en lo que a Él le corresponde para nosotros. Él está ocupado en su iglesia, en sus hijos. Mire qué lindo, hermano. Por ende, debe de llamarnos esa atención que cada uno de nosotros debemos de estar ocupados en lo que se requiere al mensaje de la palabra del Señor, en lo que corresponde a esta carta que nos encierra a nosotros, hermano, en confiar en Jesús y no confiar en aquellos ritos, en aquellas costumbres que hicieron, hermano, muchas personas, que hicimos nosotros antes de conocer al Señor. Vamos a irnos al capítulo 12. Vamos a leer 2 versículos lindos de lo que le estoy diciendo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor, note, en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire qué lindo, el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. Mejor es una palabra, hermano, tan linda aquí, hermano, que nos enseña que lo mejor que tú y yo podamos tener, hermano, es haber conocido a Jesús. Amén, aleluya. Esta palabra, hermano, nos enseña a nosotros que, en contraste con aquellas cosas que nos enseñaron cuando chicos, a muchos de nosotros que estábamos acostumbrados a la religión popular, en aquellas cosas que nos enseñaron desde pequeños, que creíamos estar agradando las cosas de Dios, ¿verdad? No lo eran. Así también estos judíos, hermanos, que estaban acostumbrados a las leyes mosaicas para agradar a Dios también, al conocer a Cristo se dieron cuenta que, hermano, había algo más en Jesús, ¿correcto? Porque menospreciando el oprobio, dice, menospreció Cristo aquellas cosas terrenales y vino a cumplir la misión que Dios le había dado, de redimir a través de su sacrificio el pecado de toda una humanidad. Amén, hermano. Cristo es mejor que todas las cosas que existan. Cristo es mejor que lo que tú y yo poseamos en esta tierra. Cristo es mejor que cualquier amor que pueda darnos a esta carne, este mundo. Cristo es mejor que cualquier cosa que podamos saborear, porque Él ha demostrado su eficacia en nosotros. Amén, hermano. Entonces, el autor de los Hebreos advierte el peligro continuo, hermano, de que tú y yo no maduremos en las cosas de Dios. El autor nos exhorta a que dediquemos, hermano, tiempo a poder leer este libro que nos exhorta a todos y a cada uno. ¿Correcto, hermano? Su estilo literario es muy singular, es muy destacado, porque habla también del Antiguo Testamento de una manera muy maravillosa, pero las características que habla, hermano, este libro
es que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces podemos ponerlo así el libro a los Hebreos, que el libro a los Hebreos es un libro de muchas interrogantes. ¿Qué es el libro a los Hebreos? Un libro de muchas interrogantes. Para entender esta carta es necesario saber quién la escribió. ¿Verdad que sí, hermanos? Hay que saber cuándo la escribió. Hay que saber a quién escribió esta carta. Aleluya. Entonces, en todas las epístolas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento y en todos los evangelios, es fácil saber, hermano, a través de la información de las cartas, hermano, quién escribió los evangelios y quién escribió las cartas, ¿verdad que sí, hermano? Pero el libro a los Hebreos o la carta a los Hebreos es única. ¿Qué es? Única. Porque, hermano, empieza sin saludar. Oiga, empieza con un rigor. Yo quiero que note esta parte hermosa de este libro de los Hebreos, hermano, que habla con rigor y no lo habla, hermano, como otras, no habla del nombre del autor. Dios habiendo hablado, ¿no, hermano? Con rigor. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, a estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿No, hermano? Entonces, esta salutación es una salutación con rigor. Amén. Y no saca el nombre del autor, del destinatario o persona a quien la dirigió. Amén. Es interesante poder notar, hermano, el autor de esta carta. ¿Quién es el autor de esta carta? Es una pregunta que hasta ahorita, a través de la historia, se ha tratado de contestar sin ninguna posibilidad de respuesta. ¿Escuchó, hermano? Muchos dicen que Pablo, muchos dicen que Bernabé, algunos dicen que Lucas, otros dicen que Apolos escribió esta epístola o esta carta. Pero aunque hay mucho, por decirlo así, muchas cosas que poder entender y muchas cosas en que apoyar que escribió Pablo, Bernabé o Lucas esta preciosa carta, hermano, una cosa se puede decir con mucha seguridad, que la paternidad de esta carta es incierta, pero sí es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Lo único que se puede decir del autor es que era un creyente de esa generación que escuchó el Evangelio, hermano, de una manera linda, directamente. Vamos a irnos al capítulo 2. Ahí vamos a ver un poquito del escritor, hermano amado, en el capítulo 2, versículo 3 de esta carta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos qué? Una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron. Amén, hermano. Vamos a irnos un poquito a Gálatas. A Gálatas allí, hermano. También vamos a mirar algo igual en el capítulo 1 del libro a los Gálatas. Note este versículo 12, el libro de los Gálatas 1:12. Mire qué hermoso. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino ¿por qué? Por revelación de Jesucristo. Entonces, el autor, hermano amado, como muchos dicen que es Pablo, no aparece aquí. Amén. Pero sí aparecen que los destinatarios eran judíos. Es probable que también, hermano amado, fuera una persona que tenía mucha habilidad literaria y por ende, hermano Mario, hermano y hermana,
su estilo que tiene para exponer esa idea, para exponer las palabras descriptivas en este libro a los hebreos, hermano, de una elevada sabiduría y entendimiento, es bastante notorio en esta carta. ¿No lo cree usted? Sabemos cuando leemos esta carta que tiene un conocimiento del Antiguo Testamento, y las perspectivas de ilusiones que hace él en cuanto a esta carta es algo que, hermano amado, solo se puede ver en ese destinatario. Y es interesante también notar que el 100% de conocedores del Antiguo Testamento, como también, hermano, él conocía, el autor de esta carta conocía el sistema ceremonial. Es por ello que se denomina como una epístola a los hebreos. Amén. En el versículo 2 y en el versículo 3 de los Hebreos capítulo 2, Hebreos 2, 3 y 4. Amén. Allí nos exhorta cómo escaparemos, dice. Nosotros, si descuidamos, amén, una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del ¿qué? Del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Esta es la razón por la que se escribió esta carta, la exhortación de la condición de inmadurez que se encontraba en esos recipientes cristianos de aquel entonces, y la gente que muchas veces había aceptado a Cristo, hermano amado, y se había retractado de su fe y había vuelto al judaísmo. Note el capítulo 5 allí como vuelve a exhortar en esa razón. Muchas personas que no tienen esa madurez vuelven al catolicismo cuando están en prueba, cuando están en lucha. Vuelven una vez más a consultar al indio amazónico. Vuelven a consultar, ¿qué? Vuelven a tomar muchas cosas como la uña del gato, bendito el Señor. Vuelven porque no tienen madurez que Jesucristo es Salvador y es sanador. Amén, amados hermanos. Entonces vuelven a aquellas prácticas, aquellas creencias, a creer que, hermano, hoy es día de suerte, hoy es día 7 y no debemos de pasar debajo de una escalera, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, por eso es que el libro a los Hebreos es bastante enfático, es bastante fuerte por esos creyentes débiles que, hermano, Cristo los había salvado, como dije al principio, los había salvado del judaísmo y ahora están en el cristianismo. Note este versículo 11 del capítulo 5 del libro a los Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho ¿qué? Hermano, ¿ve? ¿Haber hecho qué? ¿Tardos para qué? Para oír. Qué tremendo. Amén, amados hermanos. El 6.1. Por tanto, ¿qué? Dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios. No, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. También, hermano amado, el capítulo 10 nos da la oportunidad de mirar estos rudimientos, estas cosas que aquellos hermanos que ya debían de enseñar a la gente, que ya debían de ser maestros, que ya debían de ser creyentes que den fruto, hermano, no lo están dando. Note lo que dice aquí este versículo 25 del capítulo 10 del libro a los Hebreos, 10:25. No dejando de congregarnos. ¿Qué dice aquí? Que había mucha gente que se dejaba de congregar, de alimentarse sus almas, hermano, por cualquier cosa.
es lo mismo que está pasando, ¿verdad, hermanos amados? Hermanas, la gente deja de congregarse en la iglesia y por ende se enfría. Por ende, hermano amado, al no venir constantemente a los cultos, hermano, y ahí vemos al pastor orando, ahí vemos el liderazgo de la iglesia orando, ayunando, hermano, para que venga el hermano, y aparece el día domingo, dominguero se volvió el hermano, dominguera se volvió la hermana, o sabatista, solo aparece los sábados, bendito el Señor. No aparece ni en la oración, ni en el ayuno, no aparece mucho menos en la vigilia, hermano. Entonces, pero cuando hay banquetes, cuando hay, hermano, algo de comer en la iglesia, ahí aparece, hasta aparece con la tía ahí, con el tío, con el primo. Pero hay poder en la sangre de Cristo. Entonces, aquí el escritor a los hebreos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen, ¿por qué? Por costumbre. O sea, podemos llegar a caer en un costumbrismo, ¿verdad, hermano? Puede llegar el joven, el anciano, la mujer, el hombre, llegar a caer en ese costumbrismo. Entonces, aquí nos quita el velo el autor de los hebreos para contemplar la vida de aquellos primeros creyentes. Nos permite mirar como, hermano, como con una película, la vida de estas personas. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, Hebreo también es un libro de exhortaciones. ¿Qué es Hebreo? Es un libro de exhortaciones. Capítulo 5, versículo 12. Porque habiendo, ¿qué? Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros, ¿qué? Rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice, si el pastor no va a evangelizar, yo no voy. Si el pastor no viene a la vigilia, ¿yo por qué voy a vigilar? Dice la persona que no ha madurado. Dice, es que allí no hacen vigilia, es que allí no oran, es que allí somos inmaduros. Y el necesitado somos cada uno de nosotros, hermano. Si los necesitados somos todos nosotros. Yo no voy a dar cuenta, tú no vas a dar cuenta de tu hijo, de tu hija, de tu mamá. Yo voy a dar cuenta de mis mismos actos. Yo voy a dar cuenta de cómo yo estoy viviendo para Cristo, cómo es mi profundidad de amar a Cristo, cuál es mi entrega total a Cristo. Por eso es que hay gente, hermanos y hermanas, que acepta a Cristo esta semana. En un mes esa persona, hermano, ya está activa. Esa persona, hermano, ha ganado mucho terreno en base de otras personas que ya tienen muchos años en el evangelio y no pasan de la banca. No pasan de allí, hermano, porque le falta madurez, le falta entrega. Cuando los eligen como líderes, hermano, ese día no viene. Cuando los eligen, dejan a medio camino su privilegio. Dejan, hermano, porque no están maduros. Pero pónganlos a trabajar, tienen 3 trabajos. Tienen, hermano, 2 televisores, 5, 3 carros, 4 caballos y una mula. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque están más interesados en las cosas materiales que en las cosas eternas. Y por ende, hermano, en vez de ser de bendición a la iglesia, vienen a ser un problema. Vienen a ser esos niños, como dice aquí el autor de los hebreos. Amén, amados hermanos. Amén. Que todavía el escritor les está enseñando, hermano, a dar los primeros, como que es un novato, pues. Amén. Ya viendo, hermano amado, por decirlo así, doctrina sólida. Cualquier cosa los mueve, cualquier cosa los domina. No los saludó la esposa del pastor, se enojan.
No le dio la mano el pastor, me voy de la iglesia. Si hay muchos creyentes como tú, hermano, que no se han afirmado en las cosas de Dios, no solamente por tener el título de pastor, que no sé, muchas veces a muchas mujeres y a muchos hombres que nos escuchan, ¿quién le dijo a usted que era un pastor? Se puso, o lo puso el instituto, o lo puso el concilio, pero nunca tuvo un llamado. Por ende, se coloca aquí en el púlpito, llama gente con lo que sea y la gente se reúne, pero no hay doctrina, no hay enseñanza. Por ende que la iglesia es bebé todo el tiempo. Por eso es que gente viene y gente va y no se afirma la gente, porque el pastor, el líder que está allá arriba, no tiene madurez. Bendito Dios. Por eso es que piensa el líder que con regañar, gritar y hablar bien alto, ya la vamos a hacer y ya viene la unción. No, hermano. La unción del Espíritu Santo puede venir, grites o no grites, saltes o no saltes, hable lenguas o no hable lenguas, porque hasta el diablo habla lengua, hermano. Hay mucha gente que de aquí arriba del púlpito hace creer a la gente que está llena del Espíritu Santo simplemente porque habla lengua. Y tiene hasta 2 maridos. Es mentirosa. Es ladrón, hermano, sí, aquí en el púlpito. Hay gente que muchas veces, hermano amado, viene mal aquí. Está mal aquí arriba. Pero como nadie lo ha descubierto, porque aquí en la iglesia solo yo puedo profetizar. Aquí en la iglesia como pastora, como pastor, yo soy el que llevo la rienda. Ahí no la lleva Cristo. Ahí la lleva un hombre, la lleva una mujer. Por ende, dice aquí la Biblia que todavía están de leche. Aleluya. Entonces, el libro a los Hebreos es un libro de exhortaciones para la iglesia. Es un libro de exhortaciones para cada uno de aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro suficiente Salvador. Aleluya. Todas las enseñanzas que la Biblia nos enseña son sublimes, porque vienen del cielo, inspirado a los hombres. No cualquier hermano, persona la va a interpretar. Nomás, hermano, porque le enseñaron 2 o 3 cosas allí y... No, hermano. Para poder, hermano, enseñar a la gente, hay que quemarse las pestañas. Hay que tener disciplina. Hay que leer. Hay que interpretar, hay que orar, hay que tener unción de lo alto, hermano, porque estamos hablando de algo sublime, de algo del cielo, palabra de arriba. Bendito sea nuestro Dios. Pero estamos viviendo tiempos bien difíciles en que, hermano, la gente se presta a que le profeticen. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Mira pues. Y dice el Señor, y empieza a temblar y empieza a hablar algo que, hermano, no es. Y mucha gente de ahí de la banca dice: Señor, háblame, Señor. Y ahí dice: mira pues, hermano, eso no es profecía. ¿Por qué este libro a los Hebreos nos enseña esto? ¿Y por qué yo estoy diciendo esto? Porque la palabra de Dios es profunda. La palabra del Señor nos debe de revestir con su espíritu de amonestación a nosotros. Primeramente al liderazgo, a ti que estás en un púlpito, a ti que enseñas a la gente, a ti que tienes una iglesia a tu cargo, a ti te hablo. Amén, aleluya. Debemos nosotros ser llenos del Espíritu Santo y de conocimiento bíblico. La amonestación no es regañar, es enseñar. Exhortar es enseñar. Entonces, el propósito del escritor era evitar que los cristianos hebreos volvieran al judaísmo. No es sencillo, pero para lograrlo, demuestra el escritor que Cristo es superior. ¿Qué demuestra? Que Cristo es superior, intercalando algunas recomendaciones prácticas de acuerdo a las necesidades que esta gente hebrea, como esta gente, hermano, cristiana, necesitaba.
Algunas veces, hermano, vamos a encontrar advertencia, señales de peligro, correcto, que encontrará, hermano, en este libro a los Hebreos continuamente el estado de la iglesia de una indiferencia, porque estamos viviendo tiempos de indiferencia. Estamos viviendo tiempos en que la gente ya se acostumbró a aquellos conciertos que ahora cobran para venir a entrar a la casa de Dios a escuchar un loco aquí tocar rock and roll, pero hasta aquí, hermano, bendito el Señor, o a los hijos del pastor o a las hijas de la pastora, hermano, tocar ahí con unas falditas tremendas, hermano. Hay poder en Cristo. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el libro de los Hebreos nos señala esas advertencias de peligro de la indiferencia que tiene mucha gente. La primera amonestación que nosotros encontramos es que debemos de atender la palabra de Dios. Note el capítulo 2. Debemos de atender, esa es la primera amonestación a nosotros, no solamente como líderes que tenemos a nuestro cargo, ya sea poquita o mucha gente, hermanos, sino una familia. Tenemos un hogar, tenemos gente que nos mira, que conoce que somos creyentes, que somos pastores, que somos evangelistas, que somos maestros, hermanos. Por eso es que viene esta exhortación. Por tanto, es necesario que con más que diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, ¿no, hermanos? Aleluya. Hay gente, hermano, que solo viene a leer la Biblia hasta cuando viene a la iglesia. Bendito Cordero. Hay pastores, hay pastoras, hermano amado, que solo vienen, hermano, a la iglesia y solo ahí lee la Biblia y la abre y dice, donde me indica el Espíritu Santo, y hace su dedo así, aquí. Y Judas se ahorcó. Bendito el Señor. Hermano, ¿cómo vamos a enseñar si no tenemos el tiempo para escudriñar? Andamos para arriba y para abajo, de mercado en mercado, de marqueta en marqueta. Allá andamos, hermano, aplanando calles, gastando la suela de los zapatos, y no tenemos tiempo ni para leer la Biblia, mucho menos para orar. Por eso es que dice aquí que es necesario que con más que apuro, urgencia, diligencia, dice la palabra diligencia, atendamos. O sea, el que tiene negocio tiene que atenderlo. Si no, ciérrelo. Si usted no atiende al llamado que Dios le ha dado, quítese de pastor. Si usted como pastora no atiende el rebaño, quítese y ponga a otro que el Señor quiere, a otra persona que el Señor va a respaldar y que tenga esa diligencia de poder hacerlo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Tiene dos costos: enojarse o contentarse. Aleluya. Pero dice que porque la palabra dicha por medio de los ángeles 2:2 fue firme, dice. Sí, amén. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros por la oportunidad que nos da? Entonces estábamos hablando de estas advertencias de peligro que encontramos muchas veces en el camino del Señor, y hablaba yo que en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, nos enseña este libro a los Hebreos una amonestación de atender la palabra de Dios, ¿correcto, hermano? Y el escritor estaba enseñando el peligro de ser negligentes. Todos somos llamados a escudriñar las escrituras, ¿verdad que sí, hermano? Y cuando la escudriñamos sabemos. Pero aquí aparece una palabra en este versículo 1, en donde nos habla esa palabra de deslizarse. Habla o ocupa el escritor la palabra deslizarse. Cuando nosotros nos descuidamos, cuando en el cristiano joven, en el cristiano
hermano, a esa dama, a ese caballero, cuando se descuida de la lectura de la espiritualidad, hermano, hay un deslizarse. Amén. Se desliza el cristiano. O sea, que quiere decir aquí que cae. Una persona que se desliza, se cae. Pero habla también en este contexto, hermano amado, en esta parte de que cuando nosotros nos tomamos de Cristo, cuando nosotros siempre estamos constantes en las cosas de Dios, siempre estamos viniendo a los servicios, nos estamos alimentando, el pastor está tomando en cuenta muchas cosas, mucha asistencia, el pastor, hermano, se está esforzando, el maestro se está esforzando, todos en la iglesia nos estamos esforzando, aquel que trae el talento, hermano, aquel que tiene su propio trabajo dentro de la iglesia, se está esforzando para no deslizarse. Me estoy explicando. Entonces, es exactamente la meta que nosotros debemos de tener, y es el argumento que hace en este paréntesis el libro a los Hebreos de una exhortación bien fuerte a nosotros. ¿No cree usted, hermano? Amén. Entonces es algo maravilloso, pero en segundo lugar manifiesta un peligro más de la incredulidad, de una incredulidad, hermano. Usa este escritor como una ilustración el castigo sufrido, hermano, por los israelitas que salieron de Egipto. Vamos a mirar el 3:12. Les decía que en la primera exhortación que nos hace, usa la palabra el escritor deslizarse, pero aquí ocupa otra palabra en este versículo 12 del capítulo 3. Dice, mirad, hermanos. ¿Qué dice? Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún que la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca que no habéis que no haberlo alcanzado. Versículo 11, 4:11. Procuremos pues, que dice entrar, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga. Amén. En semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, el escritor hace aquí énfasis en el 4:1 que debemos nosotros de procurar. Temamos. ¿Qué debemos de tener? Temor. Amén, amados hermanos. Y habla también de la palabra procuremos. Habla de la palabra mirad. O sea, tres cosas tan importantes de invitación para todos nosotros a cambiar muchas actitudes que nosotros tenemos hacia la obra, que tenemos hacia el ministerio, que tenemos hacia la entrega de nuestro Salvador. Debemos nosotros de cambiar de actitud. ¿Qué debemos de hacer? Cambiar de actitud. Amén. De desconfianza a la confianza, de la desobediencia a la obediencia, ¿correcto? De la advertencia, hermano, que nos hace este escritor, hermano, es que cada uno de nosotros debemos de tener voluntad. ¿Qué debemos de tener? Voluntad de obedecer, hermano amado, a nuestro Salvador. Porque desobedecer, dice aquí el libro a los Hebreos, puede ser fatal. Puede ser fatal para el progreso espiritual. Y con esto casi termino, bendito el Señor. Van a ver con la tercera parte que nos identifica en el capítulo 5, que nos identifica el estado de inmadurez que mucha gente, aún teniendo, hermano, un llamado,
no hemos puesto atención a ese llamado hasta que el Señor nos jala, hermano, por decirlo así, nos amonesta, ¿verdad? Y nos hace meternos en camisas de 11 varas, por decirlo así, o problemas para poder atender el ministerio. Muchos hombres que debían de tener, hermano, entrega 24 horas o por entrega total al ministerio, muchas veces no lo están haciendo. Muchas veces tenemos falta de fe y nos vamos a trabajar teniendo un llamado para las cosas de Dios. Cuando una persona no atiende al llamado, hermano, la iglesia se descuida, el rebaño se descuida. Aunque vivir una vida de fe en estos momentos para mucha gente dice, yo vivo una vida de fe. ¿Quién no vive una vida de fe con 2 trabajos, hermano? Hasta personas que quieren vivir una vida de fe sin tener un llamado, hermano. Y viven muchas veces de profecías falsas, de vender milagros, de muchas cosas, hermano. Viven una vida de fe, quizás una vida de feria, de dinero, pero no una vida de fe como Dios quiere. Entonces, este libro, esta carta a los hebreos, habla de todas esas cosas tan hermosas para entender, porque le decía yo que nos identifica el estado de inmadurez que el creyente pueda tener. Habiendo comenzado, hermano, a hablar de esa parte tan importante, vamos a ver el 5.11. El 5.11 nos dice esta parte acerca de esto, hablando del sacerdocio. Tenemos mucho que decir y difícil de qué, de explicar, por cuanto os habéis hecho qué, tardos. ¿Para qué? Para oír. Decide el escritor hacerle, decía yo, un paréntesis para animarnos a que no nos conformemos con los rudimentos de aquella parte de la vida que el Señor cambió en nosotros. Muchas veces nos sentimos incapaces de continuar cuando viene la lucha, cuando viene la prueba. Muchas veces, hermano, estamos pasando pruebas difíciles que no nos permite desarrollarnos en el llamado. Amén. Un tema tan profundo es el conocimiento de la palabra de Dios, que es la parte principal en que nosotros y cada uno debemos de tener. Amén. Y voy a terminar con la cuarta exhortación que se encuentra en el capítulo 10, versículo 26, donde inmediatamente después de terminar con el tema de lo ritual, que yo no lo expliqué totalmente, invita a poner toda su confianza en Cristo, en quien es superior a los sacrificios de la antigüedad. Note lo que dice el versículo 26 del capítulo 10 del libro de la carta a los hebreos, 10:26, dice, porque si pecáremos voluntariamente, ¿después de qué? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Amén. Recibir una enseñanza tan clara y tan sólida como el Evangelio, amados hermanos, que me están mirando a través de YouTube, es algo tremendo. Es un privilegio poder recibir esa enseñanza superior a cualquier cosa que nos haya enseñado en los rudimentos. Amén. Yo le exhorto a usted a que sigamos adelante sirviéndole al Señor. Y yo quisiera orar antes de retirarme del aire. Quisiera orar por usted y pedirle al Señor, a usted que ha sido un valiente, una mujer, un hombre valiente para poder estar acá arriba, pero sométase al Espíritu de Dios, a la lectura bíblica, sométase a la enseñanza preciosa de la palabra de Dios y verá que Dios lo va a usar. Voy a orar por usted. Buen Dios y Padre que estás en gloria, te doy gracias por la oportunidad que me brindas de poder llegar hasta mis oyentes, Señor, en esta hora y llevar esta enseñanza linda a este pueblo precioso. Bendice a aquellos hermanos que nos escuchan y nos miran en Sudamérica, aquellos hermanos que nos miran en Centroamérica. Padre, bendice a aquellos pastores, a aquellos maestros, Señor, aquellos hombres de Dios que están siendo alimentados por esta palabra. Bendice a sus familias,
bendice sus ministerios, trae almas, Señor amado, y que puedan, Señor amado, saborear esa palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pido que supla sus necesidades en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Se despidió de ti tu hermano y amigo Salvador Cruz. Dios te bendiga. Amén.